En este primer año pues, para algunos de gobierno, para otros desgobierno. Pero los que digan que es gobierno, pues ya saben quiénes son. Para los que digan, pues, gobierno fracasado, pues ustedes ya saben quiénes son. Para los que decimos desgobierno, somos los que ni estamos con los fifís, ni con los otros fifís. ¿A qué me explico? A los que estuvieron con AMLO y a los que estuvieron en esa famosa marcha. Ninguno ha dicho la palabra desgobierno. Todos dicen que es gobierno, pero en diferentes vertientes. En uno que es un gobierno exitoso y otro que es un gobierno fracasado. En el caso de nosotros, pues obviamente hay varios que también mencionan, entre comillas, gobierno y para nosotros y también al mismo tiempo desgobierno. Bueno, hay que celebrar, no, yo no veo por qué, de verdad es una vergüenza que unos celebren y otros se aprovechen de las críticas que hemos hecho al desgobierno para decir que son oposición. Son dos burlas prácticamente al pueblo, al verdadero pueblo que no tiene nada que ver con partidos, con ideologías, con capitalistas o con cualquier otra cosa que esté relacionado con el poder. Son burlas porque en primera, hablando de López Obrador, que pues como todo un viejo lobo del mar ligado a las prácticas del PRI, pues sigue insistiendo que es un gobierno exitoso, al igual que lo dicen sus pejebots o adoctrinados o gente que pues yo no sé en qué realidad vivan, no sé qué es lo que ellos estén viendo desde esa perspectiva, si tengan puntos ciegos, si vean bien, si, no sabemos, ¿no? O a lo mejor por intereses en particular, o porque son de esos que les gusta sufrir mucho, no lo sé, compas. Y la verdad creo que en este país falta una crítica seria o críticas serias, no es una crítica, son críticas serias de la mayor parte de la gente, que sea por lo menos un total de un 80 o 90%. Apenas es el 50, no, es el 60 y tantos de esos 40 que se disputan entre 20 y otros 20. Y que esos 20 pueden ser nada más 8 o 7 millones contra unos 3 o 4 millones o parejo, ¿no? Pueden ser 20 o 15 o 20 y 10 y los 70 o 60, por decirlo así, somos los que ni aquí ni allá. Pero son los que menos aparecen porque una, no usan mucho las redes sociales, o sí lo usan, pero son bloqueados o no los dejan aparecer tanto. No se sabe, compas. Y es algo que nos debe hacer pensar. Y hay otros que pues, son indiferentes, que obviamente pues eso sí prácticamente ni les va ni les viene, pero aún así contribuyen a que el país siga como siempre está estancado, ¿no? Y mientras tanto los que, vamos a decirlo de esta manera, eh, se aprovechan de esta situación como los panistas, los priistas, los perredistas, entre otros grupos empresariales, como lo que hicieron en esa marcha, que por cierto dicen que fueron nada más como cientos, no, fueron como miles de personas, porque al Zócalo, sí, la verdad fueron cientos de miles, pero hay que saber cómo llegaron, qué les prometieron y entre otras cosas, porque hay que saber que venían de otros estados del país. Y obviamente con la promesa de que iban a recibir algo o nada más para venir a vacacionar a la Ciudad de México. Cualquier otra cosa que le hayan salido, pero bueno. Pero que hayan sido millones es falso, totalmente falso. Eh, pero vamos a lo que importa. No hay nada que celebrar, compas, porque la situación en México sigue cada vez peor o igual. No sé, la verdad parece que estamos viviendo como en los tiempos del PRI de los 80 o 90, por lo que me platicaban mis abuelos, por lo que me contaban mis papás hace mucho. Bueno, yo iba en la primaria o en la secundaria. Porque son las mismas prácticas que hacían, por ejemplo, Luis Echeverría, José López Portillo, con la promesa del petróleo, con la promesa de la seguridad, que va a ser un país floreciente, que va a traer más inversión,
que no va a haber privatización y resulta que es todo lo contrario, sobre todo por los dos proyectos, el Tren Maya, el corredor transoceánico, entre otros que podría haber. No hay nada que celebrar porque además la violencia, agregando, porque ya no es como los años 80, ahora vamos a adelantarnos, como en la época de Calderón y Peña Nieto, se sigue repitiendo el patrón. ¿Qué significa esto? Que hemos llegado a más de 30,000 muertos, si no es exagerar, o menos de 30,000 muertos en lo que va del sexenio de López Obrador. Porque eran más de como 27,000, 28,000, pero ya estamos a punto de llegar a los 30,000. Por ahí lo menciona Animal Político, El Universal, otros medios, Reforma, que pues ya ven cómo los tachan, ¿no? De fifi, fafá, fufu y bueno. Yo creo que hace mucho dejaron de serlo. Se volvieron más, entre comillas, objetivos, entre comillas, porque no existe la objetividad, es como imparcialidad, vamos a decirlo así. Han dejado de aliarse con grupos empresariales, entre comillas, y con grupos partidistas. Creo que ya dejaron de hacerlo, pero la imparcialidad a veces luego es engañosa. Pero aún así hay gente que, que lo sabe manejar bien y lo ha hecho hasta el momento adecuado, ¿no? También están medios muy fuertes como Contralínea, como los compañeros de Grupo Sol Colectivo, de Pie de Página, que son pero extraordinarios, aunque sean, desinformémonos también, que ha volteado a ver a los olvidados, pero no nos referimos a los empresarios que ya no tienen su hueso, estamos hablando de los de abajo, de la gente como nosotros, que todos los días nos levantamos temprano para trabajar, que cuidamos de las tierras, que hacemos muchas cosas y que no tenemos nada que ver con esta piltrafa de partidos políticos ni de desgobiernos, ¿verdad? Han hecho muy buen trabajo, o extraordinario, ¿vale? La violencia que ha estado pasando en Coahuila, en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guerrero, y sin dejar de lado a Oaxaca. En Oaxaca ocurrió algo terrible en Juquila, donde parece ser que la Guardia Nacional y los estatales cometieron un homicidio contra quienes protestaban por haberlos desalojado sin ningún motivo, como lo que hicieron grupos paramilitares allá por ay, se me fue el nombre, es Xochocotlán, Santa Cruz Xochocotlán, en Oaxaca, al centro, bueno, en la zona cercana a la capital de Oaxaca. Y ahora también en Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Baja California, Sonora, Chihuahua, pero sobre todo lo que pasó en Coahuila. En Coahuila, algo terrible pasó el sábado en Villa Unión, donde la tropa del infierno, el cártel del noreste, se metió a un pueblo y empezó a hacer desastre bajo la impunidad del desgobierno de Coahuila, que es del PRI, de Riquelme, que por cierto pues, se le acusa de haber hecho fraude, ¿verdad? Pero también Guadiana pues, se dejó. ¿Se acuerdan de Guadiana, el del sombrerete ese? Bueno, el primor, por cierto. Y que aún así, bueno, pues ya vieron lo que pasó y qué resultado está llegando también para allá. Entonces López Obrador, en lugar de tomar la estrategia que hemos dicho siempre, de saber desarticular a los grupos donde se debe, no lo ha hecho. Que iba a agarrar al marro, no lo agarró, lo dejó vivito y coleando, entre comillas, porque nosotros no somos criminales para andar acabando la vida de los demás, sino me refiero a vivito y coleando de que siga bajo la impunidad. Tiene que estar en prisión, y en una prisión de máxima seguridad, como el Mencho, como Sierra Santana, entre otros que hay. El Mayo Zambada, no se me ha olvidado, también otro que sigue bajo la impunidad. Entre otros, compas, hay muchos ocultos. Pero eso es lo que pasa por no haber o por no existir inteligencia nacional. Pero parece ser que hay vamos a decirlo de esta manera, hay una relación de complicidad entre el crimen organizado y ciertos sectores del desgobierno de diferentes niveles. No solamente estamos hablando de federal, estamos hablando estatal y municipal.
Yo creo que no es motivo para celebrar. Otro, los recortes a las cuestiones de educación, salud, de educación, pues entre comillas, porque pues ahí creo que no lo tocaron tanto, pero aún así hay escuelas que no han recibido ayuda. En salud sí está grave el asunto, hay hospitales públicos que están pues en números rojos, que no les han dado apoyo, que están brindando más oportunidad a particulares, ojo con esa situación. El ISSSTE, pues el ISSSTE también, aunque haya recibido mucho, no está yendo para donde debe de ir. El IMSS, ya ni se diga, no han abierto algunas clínicas después del sismo de 2017. Hospitales en mal estado, sobre todo el Rubén Leñero, el materno infantil, entre otros que hay en el sur de la Ciudad de México y en varios estados del país, y si no es que la mayoría. Bueno, como el caso de Nayarit, por cierto, ahí ojo, en Nayarit, Oaxaca, Veracruz, en Veracruz también, y me parece que hay que checar Michoacán y Jalisco. Bueno, hay que checarlo de esa parte. Veracruz, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca también, ojo, y en Chiapas. En Chiapas también las cosas están muy mal, una cuestión de hospitales y otras cosas. Otra, la economía se estancó o hay empleos outsourcing que no están pagando lo justo y está creando trabajos que están mal remunerados y que no alcanzan ni para pagar eh, la comida de uno o de 2 días. Ojo con esa situación, no es exageración. Chequen, el salario mínimo no corresponde con lo que realmente debería de estar pagando esas empresas outsourcing. ¿Por qué? Porque en lugar de pagarles las 8 horas, les está pagando como si trabajaran 6 y luego les dobletean 12 horas. Tienen que hacer una investigación muy seria, Luis Alcalde, porque de ahí viene también la inflación económica, gastos excesivos, pero más deuda. Y la deuda nos la están generando a todos los mexicanos, menos a los empresarios. No les ha pagado, no ha forzado a pagar a los que condonen más de millones de pesos, empresarios. No estamos hablando del pueblo. Por ahí se está aprobando una ley en la cual todos van a pagar impuestos, ¿eh? Y no son todos, debería de ser más para los empresarios y ya después la gente irá pagando poco a poco, pero también es una situación que ahí sí se debería de tener mucho cuidado, porque no todos tienen la posibilidad de andar pagando impuestos. Los que deben de pagar son los que tienen más y desafortunadamente los que tienen más pues son los que siguen impunes y gracias a ellos por eso se ha estancado la economía y no han hecho, vamos a decir, no han dado empleos pues como se debería, aunque compas, ya dejemos de lado esa lógica capital, ya no deberían de existir los empresarios. No para dar idea de que, ay, ya los... No, 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 no. Ya no debería de existir como tal o que se vayan a otro país. Pero tienen que regresar lo que se han robado. Eso es una... Pero López Obrador no ha querido tocarlos porque tiene miedo de algo o porque llegó a un acuerdo y no puede traicionarlos. Pero sí puede traicionar al pueblo. Y al rato los pejes, pues a ver qué van a hacer porque si el día que les toque, ay, a ver qué pretexto nos van a salir, aunque sabemos que hay una parte de los pejes pues, que son pagados. Una parte, no sabemos cuánto sea. Eso lo tienen que investigar y obviamente va a salir a la luz en unos 2 o 3 años. Y se los aseguro, 2 o 3 años, cuando esto vaya al fracaso absolutamente, o cuando ya digan, no, pues es que esto ya está desgastado, van a sacar muchas cosas. Pero bueno. Y como dice aquí Animal Político, pues dijo que reducir la delincuencia es el principal reto, pero no se ve por dónde. Y que no se ha crecido como se esperaba, perdón, sí ha estado creciendo, aunque haya sido el 1, 2 o el 3%. Aún así sigue creciendo. Presumió cifras de programas sociales y ahorros por austeridad. Perdón, los ahorros por austeridad no cuentan lo que se subieron los diputadetes, entre otros. Y la corrupción que hay en Baja California, con Jaime Bonilla, entre otros. Con lo que pasó con este tarado de Carlos Lomelí, entre otros superdelegados. Están bajo investigación, ¿no? Ojo con esa situación. Ya me estoy alargando un poco. Miren, no hay nada que celebrar. Nosotros no tenemos por qué, compas, andar favoreciendo a partidos políticos ni nada, sino lo que queremos es que el pueblo
sepa que siendo parte de él, también alzamos la voz. No los fifís, esos que se... ellos ya, como digo, uno de ellos, bueno, no, es que iba a decir algo. Eh, y que la verdad, compas, miren, por ejemplo, esto también. Bueno, lo que está pasando con las mujeres y que pues también criminalizaron, ¿no? Como Marcelo Ebrard, como la piedra esa Ibarra, que pues, ni la sombra de su madre, no tiene vergüenza. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? No tenemos que favorecer a sectores empresariales, políticos, entre otros, que se dicen ser de oposición, ni tampoco a los pejes. Pero ya estamos cansados, de verdad, compas, que esto siga pasando. Aquí en la estación de Nesa, en la línea B, que hicieron un performance las mujeres. Que bueno, ojalá y no hayan tenido algún problema con los del metro. 7 años de impunidad en el asesinato de Francisco Cuy Kendall. ¿Se acuerdan de él? Cuando empezó el desgobierno de Peña Nieto, ¿acaso hizo algo López Obrador? No. No, sigue impune. Miren, el Pepe Merino. Aquí están los impunes, ¿eh? Estos son los impunes. Esto que muestra Trino y Lecona, estos son los que siguen. Y vean la contradicción de José Merino. Me gusta la incomodidad de las élites, me gusta el enojo de quienes perdían accesos y privilegios, me gusta el optimismo de hogares que por fin se sienten vistos. Y aquí le dicen, sí, pues yo sigo viendo a Salinas, a Slim, a Larrea impunes, no han pagado ni los impuestos, compas. Ahí está la lección que le mandan a Pepe Merino, a este bot del Primor. Por ahí se me hace familiar. Miren, 2019. Pie de página, ahorita vamos a checar pie de página. Durante 2019, donde los números de homicidios de mujeres con tentativa de feminicidios muestran una disminución, la tranquilidad no es garantía, porque el fenómeno sigue instalado y es más cruel. Aunque haya bajado, por ejemplo, en Guerrero, así, cachito, sigue pasando. Sigue pasando. O lo ocultan y no lo catalogan como feminicidios, o pasa otra situación. Otra persona que es peje. El golpe que recibió la oposición es devastador. Pues es que no hay oposición. ¿Cuál oposición? Calderón y Zavala. Pero nada más dicen, pero no le dicen a López Obrador. Oye, López Obrador, ¿qué pasó con lo de la guardería ABC? Oye, López Obrador, ¿qué pasó con los 60,000 muertos que... o los... Póngale un número que haya tenido Calderón. Yo que tengan tenido fue en 60,000. ¿Qué pasó con los 60,000? ¿O los 40,000? ¿Qué pasó con otros casos como de la desaparición de personas, de jóvenes en Jalisco, en Sinaloa, en Veracruz? Yo no veo eso. Si le van a decir a los de Calderón, pues díganle también a López, oye, pues estos güeyes siguen impunes. O sea, mucha crítica. Yo siento que lo están utilizando nada más como golpe suave. ¿Para qué? Pues para tener un pretexto de decir, pues es que nosotros seguimos criticando a los fifís y a los fafás, pero no se dan cuenta que ellos también son parte del problema. Como esta persona, con todo respeto, ¿eh? Vayan, están bien malditos de sus marchas, mejor más grandes. Pues sí, tiene razón Alfredo Lecona y me da gusto. Otro también que es, y también desinformador, esta página. Ven, Santiago Nieto, que bueno, él también era del PRI, hay que recordar, aunque hizo un trabajo importante para descubrir a los políticos que estaban bajo corrupción, como el caso de Rosario Robles, entre otros, hizo bien, pero aún así se volvió igual que los del PRI, que ahorita están en estos momentos, no nos hagamos. Lo de la ley Olimpia, que pues a ver si funciona, compas, porque se tiene que tomar en serio esta situación. Supuestamente ya detuvieron a un jefe de plaza de la línea por el caso Levarón. Los de Levarón hicieron mal en asistir a esa marcha. Su credibilidad también se va a echar. No es mala onda, no queremos. Lo que no vamos a aceptar, compas, y eso siempre, lo que no vamos a aceptar es que los criminalicen o que les digan que se mueran. Eso no. Lo que estuvo mal es que hayan ido a esa manifestación, porque ellos debieron haberse mantenido en otro parámetro, en un parámetro
como lo que nosotros hemos hecho siempre con la mayor parte del pueblo, porque es mayor todavía, es un 60%, todavía es mayoría. Es mentira lo que dicen que son, no es cierto. Eso lo ven desde su pinche perspectiva, sacando del 20%, ahí sacan su otro numerito. Pero no son mayoría, compas. Y como les digo, hay mucha impunidad en este desgobierno. Y de verdad, compas, se los digo, se los decimos a estos dos fifís. Déjense de payasadas. El país se está haciendo cada vez más marchito y se está cayendo a pedazos. Los que lo sostenemos somos los millones de mexicanos que no tenemos nada que ver en esto. Como el Trino Maldonado, como varios compas. Que la verdad, no tenemos nada que ver con estas piltrafas partidistas, entre otros. El Noroña saliendo a decir, ay, es que me hizo llorar y bla, 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 bla. O lo que está pasando en la UNAM, ¿no? Grave la situación, no hay nada que celebrar, perdón por alargar este video, ahí se los dejo. Cuídense, compas, y pues a seguirle dando a esta situación. De verdad es grave lo que está pasando y no hay mejora. No. Por eso es importante la organización en que las comunidades, los pueblos, pues ya se hagan su propio autogobierno, ya no dependan de estos mequetrefes del gobierno, ya no. Pero eso sí, tenemos que seguir exigiendo, aunque no nos guste, esta situación de que pues, regresen con todo lo que se han robado y que dejen en paz a los pueblos originarios. Lo del Tren Maya, la consulta está, el gobierno lo está haciendo a modo, supuestamente a las comunidades que van a afectar. Pues. Él no va a salir, pero van a salir con alguna fregadera como lo que hicieron en Morelos, ¿se acuerdan? Ahora sí los dejo. Saludos, compas, y que tengan un buen inicio de semana. Estamos aquí al pendiente de todo esto.